En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido a las noticias económicas. Hoy es lunes 31 de diciembre de 2018. Llegamos al último día de este año que en cuestión de 16 horas y media nos dejará en las puertas del 2019. Esta es la emisión 18.382 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que los días de la semana que nos visitas lo hagas feliz, porque aquí te estaremos esperando con una sonrisa para servirte. Que si buscas ese ingrediente especial que le da el saborcito a tus comidas, lo encuentres. Que si quieres llevarte la mejor fruta o el mejor corte de carne para la comida de mañana, haya siempre alguien de nosotros dispuesto a servirte. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte. Después de haber dedicado 12 días a relatar mes por mes el resumen de los hechos destacados en la economía de 2018, el turno esta mañana es para compartir con la audiencia un compendio de 2 cubrimientos internacionales que hizo el Noticiero Económico Antioqueño. Por un lado, la información de la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo BID, realizada en Mendoza, Argentina, en el primer trimestre del año. Y en segundo lugar, el viaje más lejano hecho en la historia del Noticiero Económico Antioqueño, que este año en octubre se hizo a la isla de Bali, la isla de los dioses, en Indonesia. 2 misiones que cada una marcó experiencias y permitió dar una mirada a los acontecimientos multilaterales, las opiniones y expectativas en torno al desempeño de la economía global. En segundos continuaremos. La vida sabe a Noel, sabe a momentos que acompañan tu vida, sabe a galletas, sabe a alegría, a la buena actitud que le pones al día. Sabe una reunión en familia y a los juegos de niños con crema y alegría. La vida sabe a Noel, sabe a momentos que acompañan tu vida. La vida tiene mucho sabor porque la vida sabe a momentos, sabe a Noel. Na 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 na. Mendoza, Argentina, la ciudad de los vinos, acogió desde el 22 de marzo de este año la reunión de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo. Y a ese encuentro acudió el Noticiero Económico Antioqueño con el enviado Douglas Balbín Vázquez. En el informe del 22 de marzo conversó con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, y esto nos dio a conocer. Muy buenos días. En la antesala de las reuniones anuales del BID, cerca de 80 alcaldes de Iberoamérica participaron en un foro para analizar retos y oportunidades de las ciudades. Educación, seguridad, empleo y movilidad sostenible fueron en esencia los asuntos mencionados por los alcaldes como los de más importancia en la agenda. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, fue uno de los ponentes ayer aquí en Mendoza. Medellín se convirtió ya en un referente no solo para las ciudades de América Latina, sino para muchas ciudades en el mundo. Este foro que convoca justamente el BID de alcaldes de Iberoamérica es un buen espacio para compartir experiencias y además, si ustedes se fijan, cada vez hay una relación más directa entre ciudades. Ya no solo entre naciones, sino entre alcaldes, entre ciudades. Esas redes de cooperación son fundamentales. A propósito del alcalde Gutiérrez, tuvo ayer reunión privada con el presidente del BID, Luis Alberto Moreno Mejía, con quien conversó sobre diferentes proyectos. Minutos antes, el alcalde expresó que sería conveniente que el BID tuviera líneas especiales de crédito para proyectos de transporte público sostenible. Estando en Mendoza, Argentina, el día 23 de marzo, el enviado conversó con el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, y esto reflejó en su reporte. ¿Cómo lograr que Latinoamérica vuelva a crecer? Esta es la inquietud que planteará el informe macroeconómico anual que el BID divulgará este fin de semana aquí en Mendoza. Consultado sobre si el banco está listo para respaldar un nuevo ciclo de crecimiento en la región, el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, respondió: Siento que tenemos un conjunto de instrumentos que nos permiten estar mucho más cerca
de nuestros países. Moreno anunció la búsqueda de mecanismos para respaldar la inversión privada. Una de las cosas que nosotros queremos empezar a discutir con nuestros gobernadores es ver cómo conseguimos instrumentos de garantías que nos permita de esa forma movilizar más recursos del sector privado dirigidos a programas de desarrollo. Por otro lado, le preguntamos sobre el programa de financiamiento para Colombia este año. En cuanto a Colombia se refiere, nuestra actividad de crédito este año debe estar en torno a $1.000 millones. Por su parte, el gerente de BID Invest, James Scriven, precisó cuánto financiará en el país este año la corporación. Tenemos planeado hacer alrededor de 450 a 500 millones de dólares en Colombia este año, principalmente en infraestructura y principalmente en las 4G. En la reseña del 24 de marzo, el informe hizo referencia a los créditos del BID y el programa de vías en Colombia. Gracias a créditos del BID se reiniciarán los cierres financieros en proyectos de la cuarta generación de concesiones. Lo confirmó aquí el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Firmamos unos contratos por medio de los cuales el Banco Interamericano de Desarrollo va a prestarle 600.000 millones de pesos a los proyectos de las 4G, a las concesiones. Uno de los proyectos es en Antioquia. Comienza con la vía de Barranca Bermeja a Bucaramanga y una vía en el departamento de Antioquia que se conoce como Mar 1. En 2017 prácticamente no hubo recursos nuevos para concesiones viales. Por ello el ministro resaltó la importancia de lo firmado con el BID. Entonces esto lo que nos asegura es el cierre financiero de los proyectos. Los proyectos ya están estructurados, ya fueron adjudicados, pero lo que había faltado es que los bancos los financiaran. Sumando al BID y a la Financiera de Desarrollo Nacional logramos el cierre de esos proyectos. Sobre las condiciones pactadas con el BID, esto explicó el presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, Clemente del Valle. Alrededor de un IPC más 7, 7,5, que es el rango en que hemos estado dando la financiación a los proyectos anteriores. ¿Y plazos? Plazos más o menos 18 años. 18 a 20 años. ¿Qué significa esto, desarrollo de las 4G? Pues que estamos restableciendo el ritmo de cierres. Este año esperamos cerrar al menos 8 proyectos que estaríamos más o menos teniendo los mismos niveles que tuvimos en el 2016. O sea que nuevamente tenemos esto andando al ritmo que traíamos antes de las dificultades del 17. De otra parte, le preguntamos al ministro de Hacienda sobre la negativa de los bancos al proyecto de simplificación del peso. Vamos a hablar con ellos, pero el proyecto va muy importante para la calidad de vida, para facilidad de las transacciones en Colombia, para hacer más simple la contabilidad. El proyecto va, vamos a escuchar las inquietudes que tenga la Sobancaria. Nos llamó la atención ese bandazo, porque habían dicho primero que sí, después que no, pero bueno, vamos a escucharlos, pero tenemos un eje muy sólido entre el Banco de la República, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Hacienda. Entre tanto, el BID fijó en 2.8% su proyección de crecimiento para América Latina y el Caribe este año. Al divulgar la primera parte de su informe macroeconómico anual, consideró que el crecimiento es muy bajo en relación a lo esperado para el resto del mundo. Señaló que la región enfrentará, entre otros riesgos para lograr mejor crecimiento, el de tasas de interés internacionales al alza. El BID reta a la región a incrementar los volúmenes de inversión con mayor eficiencia y a elevar la productividad, y sugiere hacerlo a través de reformas fiscales que no solo persigan ajustes, sino también la eficiencia. Por último, en la reseña final del 27 de marzo, se hizo énfasis en la financiación de proyectos sostenibles. El informe anual de sostenibilidad del BID, entregado durante las reuniones anuales aquí en Mendoza, Argentina, ya está reflejando uno de los mandatos de los países miembros, que en 2020 el 30% de los recursos aprobados esté financiando proyectos referentes a cambio climático. El gerente del sector de cambio climático y desarrollo sostenible del BID, Juan Pablo Bonilla, señaló que en 2017 el 28% de los dineros aprobados financió iniciativas de cambio climático. El funcionario resaltó que el BID ha sido el primer banco multilateral de desarrollo que empezó a definir la infraestructura sostenible, un concepto que implica altas exigencias de modelación y diseño en los proyectos que buscan financiación, porque tendrán que tener en cuenta las tendencias y riesgos futuros. Bonilla explicó que todo proyecto que llegue al BID debe cumplir ciertas condiciones adicionales. Tanto en la parte pública como en BID Invest, en la parte privada, cualquier proyecto que financie el banco tiene que cumplir con la política de salvaguardas ambientales y sociales del banco. Ejemplo de lo que se tendrá que hacer en infraestructura social, es decir, en áreas como educación y salud, lo explicó el gerente del sector social del BID, Marcelo Cabrol. Las nuevas tendencias de uso de tecnología no tienen solamente que ver con infraestructura verde, tiene que ver también con right size, o sea, darle el tamaño justo, el tamaño necesario a los hospitales y a las escuelas. O sea, el footprint que tenían antes los hospitales
empieza a ser mucho más chico con el uso de tecnología y diferentes formas de utilización de los hospitales. De otro lado, aquí en Mendoza, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, hizo su última intervención ante la Asamblea del BID. Cárdenas agradeció el apoyo del banco para que Colombia y varios países pudieran amortiguar el impacto por la caída de los precios internacionales de los commodities. Pero además hizo énfasis en el apoyo del BID para crear el Fondo Colombia Sostenible, que deberá administrar $350 millones para proyectos en zonas de conflicto. El gerente de Cambio Climático y Sostenibilidad del BID, Juan Pablo Bonilla, se refirió así a la tarea del BID con ese fondo. Es de los temas más innovadores que hemos hecho desde la gerencia de sostenibilidad en los últimos 2 años, para pilotear en un país como Colombia temas relacionados, como lo mencionábamos ayer, no solo con infraestructura, con energía, sino también con temas prioritarios como son la agricultura sostenible y el manejo forestal. Terminadas las reuniones de Mendoza, el BID se ocupa del mandato dado por los países miembros para conseguir más participación de recursos privados en los proyectos de Latinoamérica y Caribe. El año entrante la entidad completará 60 años y los celebrará en Washington, pero las reuniones anuales en marzo serán en Chengdu, ciudad del sudeste de China. Y con este informe, el Noticiero Económico Antioqueño concluye el cubrimiento de las reuniones anuales del BID en Mendoza, Argentina, con el apoyo de Bancolombia, Suramericana y Grupo Argus. Con Douglas Balbín Vázquez, el Noticiero Económico Antioqueño, Periodismo Sin Fronteras, dice cómo marchan los negocios. Somos el punto de encuentro al servicio de relaciones duraderas, del posicionamiento organizacional y del intercambio de ideas y proyectos que potencien los negocios y la sostenibilidad empresarial. Somos el centro de convenciones Aburrasur, el lugar en Itagüí donde puede realizar sus eventos corporativos, asambleas, ferias, convenciones, reuniones y encuentros sin preocupaciones. Contáctenos www.aburrasur.com 444-2344. El segundo semestre, una vez pasaron las elecciones en Colombia, disipando un poco el clima de incertidumbre que hubo durante meses, fue de mucho interés por la misión que se avecinaba. Se trató de disponer de la mejor logística posible para ir hasta la isla de Bali, en Indonesia, epicentro de las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, anunciadas para la semana del 7 al 14 de octubre. Desde Lima en 2015 se había decidido a Bali como la sede de los encuentros de 2018. Y al preparar el viaje hubo momentos de cierta duda por lo que estaba pasando en Indonesia, porque desde julio vino una seguidilla de terremotos y un tsunami que dejaron miles de muertos. Uno de los terremotos afectó a la isla de Lombok, distante apenas 200 kilómetros de Bali, y donde hubo más de 500 víctimas fatales y la destrucción de miles de inmuebles. Y luego, pocos días antes de las reuniones, el terremoto tsunami que dejó 2.000 muertos en las islas Celebes a 1.000 kilómetros de Bali. Pero octubre se fue acercando y con el acompañamiento de Aviatur fue posible elaborar un recorrido con escalas en Madrid y Doha, en Qatar, para llegar hasta Denpasar, la capital de Bali. Son casi 27 horas de vuelo desde Medellín. A eso le añade las 13 horas de diferencia entre Bali y Colombia. Para el regreso se hizo el recorrido de Bali a Singapur para conocer esa ciudad del sudeste asiático, que es referente de urbanismo, talento, innovación y creatividad. Fueron 2 días y luego se organizó con otra parada de 8 días en Barcelona, una ciudad muy cercana a los afectos de Medellín y de miles de colombianos. Indonesia exige visa y esta se obtuvo en la embajada en Bogotá, un trámite por medio de agencia y con el pago de $50. Otorgan el permiso con solo 30 días de permanencia. El periodista Jesús Antonio Vargas Marín, que con su esposa María Aurora tuvieron el privilegio de ir a Bali en 2018. Llegaron el día 6 de octubre a las 11 de la noche de Bali, 10 de la mañana de Colombia. El lunes 8 de octubre recibió la credencial de prensa. Fue el único periodista de Colombia que compartió jornadas de trabajo con la colega del Economista de México, Yolanda Morales, y el periodista independiente Guillermo Martínez, también mexicano. Llegado el martes 9 de octubre, el Centro de Convenciones de Bali, con enorme cantidad de salones y espacios abiertos que nos causan admiración, se escuchó el informe de Perspectivas del Mundo. Y ahí le consultamos al director de investigaciones del Fondo Monetario Internacional, Gian María Milesi Ferretti, sobre Colombia. Muy buenos días y buenas noches desde la isla de Bali, en Indonesia.
En el gigantesco centro de convenciones de Bali se hizo muy de mañana este martes la presentación del informe de perspectivas de la economía mundial, reporte que fue el último a cargo del consejero Mauricio Ostfeld, próximo a terminar sus labores después de 3 años de presencia en el Fondo Monetario Internacional. La economía crece un poco menos, si bien ha venido en recuperación en los años recientes. La visión nos la entrega el director de investigaciones, Gian Maria Milesi Ferretti. En términos agregados sigue bueno, con una tasa de crecimiento de 3.7%, que es una tasa de crecimiento bastante fuerte. El problema es que no es un crecimiento para todos, que hay áreas del mundo que tienen problemas importantes. Ustedes tienen un vecino con unos problemas horribles en Venezuela, y hay otros casos en Latinoamérica de países que luchan contra condiciones macroeconómicas difíciles en esa época, como Argentina. Igualmente le consultamos al señor Milesi Ferretti sobre lo que está pasando con la economía colombiana. La economía se desempeña bastante bien, la tasa de crecimiento la hemos revisado para arriba, 2.8, 3.6 este año y el año siguiente, y y esto es en un marco general débil para la región, así que es una performance buena, con todos los problemas que la migración desde Venezuela, que la debilidad de la demanda externa causan para la economía de Colombia. Llegado el 10 de octubre se presentó el informe de estabilidad financiera y el director del Departamento de Mercados del Fondo Monetario Internacional, Tobías Adrián, instó a que en un mundo de volatilidad de los mercados haya prudencia en el endeudamiento. Selamat Malam, Selamat Pagi. El saludo en lengua bahasa de Indonesia para decir buenas noches en la isla de Bali y buenos días en Colombia, que nos marcan las 13 horas de diferencia que existen entre los dos lugares del mundo. Hoy miércoles muy temprano, cuando en Colombia se dormía, el Fondo Monetario Internacional presentó el informe de estabilidad financiera con una clara advertencia para que nunca se duerman en los laureles, cuando las cosas marchan bien encarriladas. Según el director del Departamento del Mercado de Capitales, Tobías Adrián, los riesgos de inestabilidad aumentan y en el corto plazo estos son altos. El funcionario del Fondo Monetario Internacional explicó al Noticiero Económico Antioqueño lo que ha pasado con la deuda de los países, las empresas y las personas. So we're working with our membership in order to sustain those reform efforts, and hopefully that will yield positive outcomes in the future. El Fondo Monetario Internacional previene también al mercado financiero ante riesgo que causa una valoración excesiva de los activos y su posterior liquidación cuando haya que venderlos a menor precio. Además, expone que, por ejemplo, si se presta en exceso a países con divisas muy débiles, ni hablar de la moneda venezolana, por ejemplo, el nivel de riesgo aumenta. Como en el asunto de la cultura de la prudencia, nunca se endeude por encima de lo que pueda pagar cada mes. En el informe del Monitor Fiscal hubo palabras amables para Colombia porque ha mejorado sus sistemas de información. Así lo indicó el director adjunto del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional, Abdel Senhadi. Okay, so if I understood correctly, what you are asking is what is the fiscal situation in Colombia and my assessment of it. I will give you a snapshot of what I think about the overall fiscal policy, but perhaps you want to go on Friday to the regional briefing by Western Hemisphere Department. They will give you more details. But Colombia has been, as you know, has been hit by very sharp decline in oil prices in 2014 and 15, and they have been adjusting since then. And as I mentioned in my remarks regarding the strong fiscal policies and fiscal frameworks in Latin America, Colombia actually is one of them. El 11 de octubre, día jueves, pudimos escuchar al presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, quien agradeció a Colombia por la acogida a los refugiados venezolanos. Escuchemos un saludo en lengua bahasa que nos dio una joven voluntaria de los centenares que estuvieron dándonos apoyo y orientación. Halo, nama saya Niluh Diah Pratiwi, bisa dipanggil Dia. Saya dari Indonesia, tepatnya saya tinggal di Bali. Menurut saya Bali adalah pulau kecil, tapi banyak dan memiliki tempat-tempat yang indah.
Con la voz de ella en lengua bahasa damos la bienvenida para este informe de hoy, jueves 11 de octubre, cuando muy temprano nos despertó un temblor de 6 grados que sentimos en el hotel y que después se confirmó que 3 personas fallecieron en esta zona insular de Indonesia. Fue interesante la jornada porque en el informe del presidente del Banco Mundial, señor Jim Yong Kim, hubo palabras de agradecimiento a Colombia por la forma como ha acogido a los miles de migrantes venezolanos y aprovechó para contar que nuestro país debe trabajar mucho más en los programas de capital humano, de tal modo que los niños tengan todos acceso a la salud y la educación. Considera que se ha privilegiado en los años recientes la inversión en infraestructura y los países en su conjunto rezagaron los programas orientados a fortalecer la capacidad de las personas. El presidente del Banco Mundial cree necesario aumentar las inversiones en no menos del 25% para lograr aumentos en la productividad y al mismo tiempo crecer las economías. En unos segundos continuaremos con el resumen de lo vivido en la isla de Bali. Amor, no le mete las monedas de 100 a la alcancía. ¿Por qué? Porque son para comprar el nuevo sobrecito de Colcafé Bastilla de 100 pesos que rinde para una taza de café. Disfruta tu Colcafé Bastilla y saca tiempo para ti por tan solo 100 pesos. Encuéntralo en tu tienda más cercana. Colcafé te consiente. Cuando se está en un lugar paradisíaco como la isla de Bali, no quisiéramos que el tiempo pasara tan rápido. El viernes 12 fue el turno para escuchar el informe sobre América Latina, cuyo crecimiento es modesto. Esto dijo el director del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner. Como comentó mi colega, la economía latinoamericana se está viendo no tan bien como se veía hace 6 meses. Hemos revisado nuestro pronóstico a la baja, pero también, como comentamos, es una recuperación más desigual. Seguimos viendo países como Colombia, Chile, Perú, que están acelerando su crecimiento, que tienen un muy buen desempeño económico, países como México, que siguen creciendo con tasas superiores a 2%, como nos tienen acostumbrados la última década, pero claramente vemos, obviamente, economías que han tenido y se espera tengan un crecimiento negativo este año, como Argentina, Ecuador, etcétera, que obviamente son economías que están tratando de ajustarse a vulnerabilidades locales y también a choques externos que han venido afectando una parte de la región. Y como usted preguntó antes, la región sigue desde el punto de vista de mediano plazo siendo, teniendo un reto muy importante de incrementar la inversión, la productividad, para hacer que el crecimiento sea lo suficiente para que los estándares de vida converjan a los estándares de vida de economías avanzadas, que es algo que a las tasas actuales de crecimiento de la región no puede hacer. En la misma reunión, el noticiero económico le preguntó a Robert Reinhardt del Fondo Monetario sobre la situación de Colombia. Y tenemos una muy buena impresión de la economía colombiana. Los fundamentos son excelentes, el manejo de política económica es excelente y eso va a continuar con el nuevo gobierno. Sin embargo, una pregunta sobre el nuevo gobierno, precisamente se dice que tienen que hacer reformas, pero si la reforma pensional, por ejemplo, de la que tanto se habla, no sale pronto, ¿ustedes desde afuera cómo lo ven? La reforma pensional es algo de muy largo plazo, ¿no? Así que hay que subir los impuestos para poder gastar y también cumplir con la regla fiscal. Y la reforma pensional es algo de muy largo plazo para minimizar los gastos en pensiones del sector público. No es una tarea sencilla, pero es importante y Colombia ha hecho muchas reformas pensionales antes. En la plenaria de las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial hubo palabras de gratitud al pueblo de Indonesia por las atenciones que ha tenido con miles de visitantes. El presidente Widodo pidió a los líderes mundiales trabajar más en la cooperación y evitar las guerras comerciales que al final introducen desconcierto. En la isla de Bali, con Jesús Antonio Vargas Marín, el noticiero económico antioqueño Periodismo Sin Fronteras, dice cómo marchan los negocios. Muy buenos días. Al cierre de las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Bali, el 14 de octubre, nos encontramos al viceministro general de Hacienda, Andrés Pardoa Mesquita. Esto comentó sobre lo que se espera con la ley de financiamiento que el gobierno estaba presentando al Congreso. Es una reforma que es integral, que no solamente pasa por el tema de los tributos. O sea, aquí también estamos incluyendo un
un plan en donde vamos a hacer una reducción de gastos y además es un plan que viene también hacia adelante en donde hay unos planes de trabajar en eficiencia del gasto público, en reducir la cantidad de trámites y de burocracia que hay precisamente para apuntarle a la eficiencia del gasto. Entonces, de nuevo, este no es solamente un tema de aumentar impuestos y punto. Incluso parte de la ley de financiamiento también hay una parte que incluye una reducción de impuestos, que es a las empresas. También el viceministro de Hacienda de Colombia, Andrés Parlo, se refirió a lo que se discute sobre la línea de crédito flexible que tiene Colombia desde hace 9 años con el Fondo Monetario Internacional. Tener un escudo adicional de defensa fue importante para nosotros y creíamos que teníamos los fundamentales demasiado sólidos y por eso fue que la solicitamos y efectivamente el Fondo Monetario nos dio esa línea de crédito. Y la línea la hemos mantenido desde